Vámonos muy rápidamente ya hasta Gijón. Allí vamos a presenciar la actuación de uno de los mejores monologuistas de Asturias. Su nombre, Martín Prado. Hubo en España un monarca en fecha no muy reciente, muy amigo de sus súbditos y cumplidor de las leyes, cualidades que la historia asigna muy pocas veces a todos los que aquí mandan, sean ministros o reyes. Bien, pues, quiso el monarca un día prodigar dichas y bienes y llamó a palacio a todos los súbditos obedientes. Fueron allá castellanos, catalanes, montañeses, andaluces verdaderos y andaluces del poniente. Señor, decían algunos, que las cosechas se pierden, otros, la industria agoniza, y otros, el comercio muere. Está bien, dijo el monarca. Aquí los ruegos se atienden, que rey que no escucha a sus súbditos, ni es rey ni ser lo merece. Entrad pues en la intendencia, que ya sabe el intendente que ha de dar a cada uno la fortuna que apetece. Gracias, señor. Muchas gracias, que Dios tal favor os premie. Y entraron en la intendencia todos contentos y alegres. Iba el rey a retirarse cuando un nuevo pretendiente entró en el salón gritando: «Señor, no se vaya, me espere». «¿Quién eres tú?» «Yo soy Pachu, hombre, el de Antona, la del Ferre». «¿De dónde vienes?» «De Asturias». «¿A pedir?» «Naturalmente, y pido...» «Señor, como todos, la fortuna que aquí ofreces». «Vete, hijo mío, a tu casa y no seas exigente. No pidas fortuna a nadie, que Dios te la dio con creces, pues con nacer en Asturias bastante fortuna tienes».